Bienvenidos, el día de hoy vamos a resolver ejercicios con vectores. Y bien, acá tenemos una guía con ejercicios propuestos, los cuales son utilizados para practicar o como modelo de examen. Pero antes de resolver vamos a recordar las partes de un vector. Todo vector es un segmento dirigido, el cual tiene como elemento su módulo. El módulo indica el tamaño del vector. También tiene un ángulo. El ángulo es la dirección. Esta dirección nos indica el ángulo que forma el vector con el eje X o con el eje Y. Y bien, todo vector tiene un inicio, el cual se llama origen, y donde termina se llama extremo. En el extremo encontramos esta flechita que es el sentido. El sentido indica hacia dónde apunta el vector. Puede ser hacia arriba, puede ser hacia abajo, a la izquierda, a la derecha. Y bien, estas son las partes del vector: módulo, origen, dirección y sentido. Ahora vamos a resolver el primer ejercicio. Y bien, cuando tengamos varios vectores, puede ser 2, 3, 4, n vectores, vamos a trasladarlos siempre a un eje de coordenadas, es decir, a un plano cartesiano. Aunque hay otros métodos, en este caso es más fácil utilizar el plano cartesiano. Entonces trazamos el eje X y el eje Y. El eje X es conocido como el eje de las abscisas y el eje Y es conocido como el eje de las ordenadas. Ahora lo que hacemos es ubicar uno de los vectores. Vamos a ubicar el vector A. Identificamos dónde inicia el vector. Inicia en este punto. Este punto vamos a hacer coincidir con el origen de coordenadas. El origen de coordenadas es donde se cruzan los ejes. Es en este punto. Entonces a partir de este punto trazamos el vector A. Listo, ya está el vector A. Y a continuación vamos a colocar el ángulo. El ángulo es de 30 grados. Ahora de frente le colocamos el módulo. El módulo del vector A es 60 unidades. A continuación haremos el mismo procedimiento para el vector B. Ubicamos el origen del vector B y lo hacemos coincidir con el origen de coordenadas. Entonces, a partir de este origen trazamos el vector B. Listo, ya está. Ahora colocamos el ángulo, es 25 grados. Y de frente colocamos el módulo. El módulo del vector B es 50 unidades. Listo, a continuación vamos a ubicar dónde inicia el vector. Inicia en este punto. Cualquiera de los dos vectores inicia en este punto. Comenzamos con el vector de 50 unidades. Ubicamos el inicio del vector y nos vamos a trasladar hasta la flechita, hasta donde termina el vector. Pero lo vamos a hacer no en esta línea, sino lo vamos a hacer tanto en el eje X como en el eje Y. Entonces ubicamos dónde inicia y nos movemos hacia la izquierda. Una vez que nos movemos hacia la izquierda, nos movemos hacia arriba. Y listo, ya hemos llegado a la cabeza del vector, es decir, hacia donde termina el vector. Y lo mismo, el mismo procedimiento vamos a hacer para este otro vector. Ubicamos dónde inicia el vector, tenemos que llegar a este extremo, hacia donde está la flechita. Entonces lo vamos a hacer en el eje X y en el eje Y. En el eje Y, miren, nos movemos hacia arriba. Y luego nos movemos hacia la derecha. Y listo, ya está. Ahora, si se dan cuenta y observan el gráfico, se ha formado un triángulo. En este triángulo tenemos lados. Para obtener el valor de este lado, vamos a utilizar la relación seno. Y para este otro lado vamos a utilizar la relación coseno. Pero les voy a enseñar un truco. Nos vamos a ubicar en el ángulo de 25 grados. Y vamos a ver cuál es el lado que está al frente de los 25 grados. El ángulo que está al frente de los 25 grados es este lado. Por tanto, este va a ser el seno. Y el que está a un costado del ángulo de 25 grados, o sea, este lado, es el coseno. Es decir, este lado va a ser 50 por seno de 25 grados. Y este otro lado va a ser 50 por coseno de 25 grados. Y lo mismo vamos a hacer con este otro triángulo. Ubicamos dónde está el ángulo, en este caso 30 grados. El lado que está al frente de los 30 grados va a ser seno. Y el que está a un costado va a ser coseno. Es decir, este lado del triángulo va a ser 60 multiplicado por seno de 30 grados. Y este lado va a ser 60 por coseno de 30 grados. Y listo. Y siempre lo vamos a descomponer de esta manera cada vector. Este método o este truco está hecho para no pensar mucho, porque en un examen tenemos que hacer algo lo más rápido, pero tiene que estar correcto. Resolver rápidamente ejercicios y no estar pensando tanto. Ahora vamos a utilizar la flechita. La flechita es el sentido. Miren que cuando un vector está dirigido hacia arriba, el signo va a ser positivo.
Cuando un vector, la flechita, apunte hacia abajo, el signo va a ser negativo. Cuando un vector apunte hacia la derecha, el signo es positivo. Cuando un vector apunte hacia la izquierda, el signo es negativo. Y listo, vamos a utilizar tomando en cuenta hacia dónde apunte la flecha de cada vector. Ahora lo que vamos a hacer es calcular la resultante en el eje X. La resultante en el eje X va a ser toda la suma de las componentes en el eje X. Es decir, todas las componentes que están horizontalmente. Por ejemplo, 60 por seno de 30 grados es la componente en el eje X. Otra componente en el eje X es 50 por coseno de 25. Pero a esto le vamos a tomar en cuenta el signo. Esta componente 60 por seno de 30 grados está apuntando hacia la derecha. Por tanto, el signo es positivo. Mientras que esta, el 50 por coseno de 25, está apuntando hacia la izquierda. Por tanto, el signo es negativo. Entonces acá colocamos Rx es igual 60 por seno de 30 grados menos 50 por coseno de 25 grados. Y listo. Estos valores anotamos cuidadosamente en la calculadora. 60 multiplicado por seno de 30 grados menos 50 multiplicado por coseno de 25 grados. Y esto les tiene que dar un valor de menos 15,315 unidades. A continuación vamos a calcular la resultante en el eje Y. Para esto nos fijamos todo lo que es vertical, todo lo que está a lo largo del eje Y, o sea, las ordenadas. Uno es el 60 por coseno de 30 grados, que viene a ser la componente en el eje Y. Otra componente en el eje Y es 50 por seno de 25. Estas componentes las vamos a anotar acá tomando en cuenta el signo. Como esta está dirigida hacia arriba, es positivo el signo. Esta también es positivo. Entonces acá anotamos RY es igual. Anotamos positivo 60 por coseno de 30 grados. Luego anotamos esta componente. Positivo también 50 por seno de 25 grados. Luego estos valores o datos numéricos los anotamos cuidadosamente en la calculadora. En la calculadora colocamos 60 multiplicado por coseno de 30 grados más 50 multiplicado por seno de 25 grados. Y eso les tiene que dar este valor, 73,092 unidades. Y listo, ya estamos a punto de acabar. Estos dos valores que hemos obtenido, Rx y Ry, sirven para calcular el módulo. El módulo lo vamos a calcular con el teorema de Pitágoras. El módulo es R, y esto es igual a la raíz cuadrada de la resultante en X elevado al exponente 2 más la resultante en Y elevado al exponente 2. Es decir, el teorema de Pitágoras es raíz cuadrada de Rx al cuadrado más Ry al cuadrado. Y listo, solamente tenemos que reemplazar. Colocamos raíz cuadrada. Como Rx es negativo, lo colocamos con paréntesis. Va a ser acá, menos 15,315 al cuadrado. Más Ry es positivo, no necesita paréntesis. Y lo anotamos directamente, 73,092 al cuadrado. Y listo, esto introducen en la calculadora. Anotan raíz, anotan este valor al cuadrado y este otro valor al cuadrado. Y hacen la suma. Y les tiene que arrojar 74,68 unidades. Y listo, esta es la respuesta, el módulo del vector resultante. Ahora bien, para hallar el ángulo o la dirección del vector resultante, vamos a hallarlo con la tangente de θ. Tangente de θ es igual a la resultante en Y sobre la resultante en X. Estos valores ya lo tenemos. Lo que tenemos que calcular es esta θ. θ es el ángulo. Para ello tenemos que despejar. Esta tangente pasa como arcotangente o tangente a la menos 1 al otro miembro. Entonces, θ es igual a tangente a la menos 1 de Ry sobre Rx. Y listo, solamente es reemplazar. Ry vale 73,092. Es positivo el signo. Tenemos que anotar tal cual. Ahora, Rx es negativo. Y lo anotamos tal cual con su signo. Menos 15,315. Y listo, ahora introducimos estos valores en la calculadora. Anotamos shift, tangente y abrimos fracción. Y anotamos estos valores numéricos. Y esto nos va a arrojar un valor de menos 78,17 grados. Y listo, esta es la respuesta.
Pero otros se preguntarán, ¿pero por qué el signo negativo? Esto tiene una interpretación. Ahora les explico. Trazan un eje de coordenadas o plano cartesiano y luego vamos a graficar estas componentes. Graficamos la componente en el eje Y. El signo es positivo. Listo. Este es RY. Ahora graficamos la resultante en X. Tiene signo negativo. Nos ubicamos el origen y lo graficamos hacia la izquierda, porque es negativo el signo. Y luego vamos a tener un módulo, que es R, la resultante de RY y RX. Prácticamente este ángulo, menos 78,17 grados, es el ángulo con el eje X, negativo. Y el ángulo va en sentido horario. Cuando el ángulo es en sentido horario, el signo es negativo. Entonces acá colocamos θ. Pero nosotros lo que calculamos, y la mayoría de los docentes hace, es calcular el ángulo con el eje X positivo, que vendría a ser este ángulo. ¿Cómo obtenemos este ángulo? Recordemos que del eje X positivo al eje X negativo es 180 grados. Entonces lo que tenemos que hacer es restar. A este ángulo lo vamos a llamar alfa. Entonces alfa va a ser a 180 menos este ángulo, que es 78,17 grados. Hacemos esta resta y eso nos va a dar un valor de 101,83 grados. Y listo, esta sería la respuesta correcta. Pero igual lo pueden colocar este ángulo, igual es válido.